todos, gracias por... Me gustaría primero presentarme, me llamo Valentina Fernanda Ravaioli y formo parte de la agrupación Arturo Sampay. De forma muy breve, explicarles qué hacemos nosotros como agrupación estudiantil. Nosotros proponemos distintos tipos de proyectos que no solamente nos ayuden a conseguir nuestra misión de formarnos como futuros abogados, ya sea realizando distintas actividades que competan al cuerpo estudiantil y por supuesto que lo asistan, sino también de convertirnos en abogados al servicio del pueblo. Realizamos distintos tipos de actividades de extensión universitaria, ya sean las recorridas solidarias, el apoyo escolar, consultorio jurídico, promoviendo también cuestiones de género y diversidad, como mencionaba mi compañero anteriormente, también con el objetivo de devolverle a la ciudadanía. Actividades las cuales, por supuesto, están todos más que invitados a involucrarse. Y bueno, junto con mis compañeros organizamos este primer congreso de Derecho Constitucional con excelentes oradores y bueno, distintos miembros de tanto la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario como del ámbito del derecho regional en general. Ayer tuvimos la primera edición, como comentaban anteriormente, del mismo, y hoy continuaremos con los módulos número 4 y 5 a lo largo de toda la tarde. Agradecerles nuevamente a todos por conectarse y a los docentes, que hoy vamos a contar con la excelente presencia de la doctora Silvina Obrán y del profesor Benito Afalo, ambos destacados abogados y docentes de nuestra universidad. Dentro de los temas que vamos a estar tratando tenemos la supremacía constitucional, la jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos y todo lo que concierne al artículo 75, inciso 22 y el US Conference. A continuación le daremos pie a la doctora Obrán para que haga uso de la palabra y realice su exposición. Por supuesto, al final daremos un pequeño espacio para que todos puedan realizar las preguntas que deseen. Así que, bueno, cuando esté lista, profesora, puede comenzar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar al doctor Benito Afalo y decirle que es un placer compartir este espacio con él y agradecer a la agrupación Sampay por esta invitación y sobre todo felicitarlos por los temas abordados en el Congreso, en este Congreso Constitucional, ya que siempre decimos que nuestra materia es bastante dinámica, y más en estos tiempos que corren, todos los cambios coyunturales en la Argentina que se están dando, fíjense que atraviesan el derecho constitucional. Tenemos que recordar que estamos con los DNU desde marzo del 2020, con todo el procedimiento del 99 inciso 3, estamos en el medio de las elecciones legislativas y también lo hemos abordado porque generalmente estos congresos son destinados a los alumnos, a nuestros alumnos que forman parte de nuestras comisiones y de cátedras. También vimos el cambio del jefe de gabinete y el nombramiento del siguiente, y vimos también, y nos informamos, noticiamos de la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y vamos a ver y a seguir el nuevo nombramiento del nuevo miembro integrante de la Corte. Por eso digo que estamos, siempre decimos que nosotros estudiamos la materia a través de las noticias, ¿no? Así que es una materia no solo la más importante, sino también dinámica, y que el derecho tiene que ver con lo que es el reflejo de la sociedad. Y especialmente en este tema para abordar, yo voy a hablar de la jerarquía de los tratados, decir que nuestra Constitución de 1853, nuestra original, ha tenido varias reformas, y que también este seguimiento de lo constitucional siempre fue tratada por el artículo 30, este mecanismo constitucional. Hubo reformas de la parte dogmática, de la parte orgánica, pero específicamente la reforma de 1994 tuvo su tinte y el objetivo político, que era la reelección de Menem. ¿Sí? Acuérdense el pacto, llamado el Pacto de Olivos, entre Menem y Alfonsín, entre el menemismo y el radicalismo, que apuntaba a esta reelección, tercer mandato de Menem en la presidencial. ¿Pero qué dejó? ¿Cuál es la consecuencia de este núcleo de coincidencias básicas? Dejó la consecuencia de la incorporación de los tratados tan importantes para nosotros, y yo siempre digo que ha cambiado el trabajo del Poder Judicial, ha cambiado los fallos de la Corte, ha cambiado el trabajo
de nosotros y de los operadores del derecho, y sobre todo para la modificación para Benito y para mí, que hemos cambiado la enseñanza del derecho. Hemos abordado todo lo que es la reforma y esta incorporación, que es realmente fantástica, ¿sí? Que apuntaba para otro objetivo y termina siendo de relevante importancia. En cuanto a esta incorporación, hay distintas posturas, distintas teorías. Si analizamos el inciso 22 y el 24, se incorporaron tratados los regionales con jerarquía superior a las leyes y los otros con jerarquía constitucional. Pero también cabe decir que se ha reformado y que se han incorporado el nuevo capítulo de nuevos derechos y garantías. Quiero decirlo para después retomar el tema del inciso 22. Se han incorporado por primera vez los derechos políticos, la defensa de la democracia, la figura del consumidor usuario, la figura del el medio ambiente como derecho de tercera generación, y sobre todo se han constitucionalizado las garantías jurisdiccionales, el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Y a raíz de este artículo vamos a explicar lo que es la complementariedad que tiene que ver con otros artículos de los tratados y de la misma convención. Cuando analizamos el artículo 3522 decimos sí, que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. En el vértice de la pirámide se encuentra en nuestro ordenamiento, en mi postura, en mi posición, la Constitución y los tratados. Los tratados forman parte de la Constitución. Veremos después si hay otras posturas. En ese segundo orden, los tratados regionales y los concordatos con la Santa Sede, ¿sí? Luego saben que tienen las leyes nacionales, el bloque provincial y todo lo administrativo. Y acá, ya que dije yo, señalamos y les pregunto dónde, y siempre hago esta pregunta, ¿dónde colocamos los DNU? Estamos gobernados en la parte de DNU a través del Ejecutivo por el tema de la pandemia mundial y para preservar lo que es la salud pública de todos los habitantes de la República Argentina. Entonces, también eso es, por eso digo que es tan actual y que los analizamos con los alumnos, y también les pregunto a aquellos que se incorporan hoy, ¿en qué parte de este ordenamiento? Entonces, lo que deben saber es que el mecanismo de la Constitución habilita al presidente a dictar DNU, decreto de necesidad y urgencia, en una cuestión de emergencia y urgencia, y que se colocan, mi opinión, obviamente, mi postura, al lado de las leyes nacionales por su eficacia, pero no tienen el mismo tratamiento, por ende, no correspondería ponerlos abajo, al lado, podríamos ponerlo abajo y demás, pero me marco esto, lo dejo sentado porque también, como tiene eficacia, igual que una ley, pero distinto tratamiento, para que se entienda que también es un mecanismo que habilita la Constitución. Por eso cuando yo nombré el cambio en la Corte y el nuevo miembro de la Corte, también se va a aplicar el decreto 222 y también el mecanismo que habilita al presidente a su nombramiento, ¿sí? Del nuevo integrante o la nueva integrante debería ser. En cuanto a, retomo el inciso 22, hace una enumeración, el artículo que se incorpora en esta reforma del 94, son dos declaraciones, la americana, la universal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado vulgarmente Pacto San José de Costa Rica, dos pactos, el Pacto Internacional Civiles y Político, el Protocolo Facultativo, el Pacto Económico, Sociales y Culturales, Pacto Internacional. Y luego una enumeración de convenciones sobre las figuras que se incorporan de genocidio, tortura, la CEDAW, niño, discriminación racial. Y después habla y explica el artículo unos enunciados que son tan importantes y que por eso han modificado todo nuestro trabajo, porque dice que en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional y no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución. Y ahí empezamos los debates. Ahí comienza el debate, porque siempre digo que el derecho es así, tenemos distintas posturas, ya sea monismo, dualismo, ya sea cuál es la primera parte, si es la dogmática, si es la orgánica, si es los primeros 35 artículos, y que se debería considerar los 35 porque el 36 al 43 son los que se incorporan, ¿verdad? Y entonces dice que deben entenderse complementarios. Y aquí les dejo un ejemplo que siempre explico. No se derogó ningún artículo, ¿verdad? Entonces quedó el artículo 23 de la Constitución, cuando habla del estado de sitio, en el cual se suspenden las garantías constitucionales. ¿Y qué se agrega? Se agregó el artículo 43 de garantías.
Entonces, en el último párrafo dice que se puede interponer un habeas corpus aún durante la vigencia del estado de sitio. ¿Qué ocurre? Hay una contradicción de normas de la misma jerarquía, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo declaramos nulo, lo sacamos de la Constitución, no se utiliza. El núcleo de coincidencia básica, esta cláusula cerrojo, hizo que no se tocara ningún artículo y queda esta contradicción. Entonces acá lo que nosotros trabajamos en derecho constitucional es, que los alumnos lo saben, es el principio de predominio y la ley más benigna. Y esta complementariedad del artículo 7522. ¿Qué significa? Que si yo tengo que interponer un habeas corpus, yo tengo que elegir la más benigna y voy a utilizar el 43, ¿sí? Pero ¿a dónde incorporo la complementariedad si se contraponen? Voy a utilizar el artículo 27 de la Convención Americana, que te dice que no se pueden suspender las garantías ni los derechos personalísimos, aún durante las situaciones de emergencia. Y cuando dice la segunda parte de ese artículo, te dice que no se pueden suspender los recursos judiciales para la preservación de derechos. Ese es el espíritu del 7522, la complementariedad, la completud o completitud que decía Vidar Campos, que lo enumeraba así, este bloque de federal constitucional. ¿Se entiende? Entonces, en los principios de derechos humanos siempre vamos a usar la ley más benigna. Siempre, si es una pena menor, si es una cláusula mejor. Pero también hay que hacer la salvedad en jerarquía constitucional, que también es jurisdiccional, que hay que respetar este ordenamiento, este esquema, este orden, este respeto por la Constitución, pero si yo aplico el principio pro homine, tal vez una norma de menor jerarquía a la Constitución, y también en base a estos principios la voy a aplicar, como por ejemplo una ley nacional y la Constitución provincial, por ejemplo. Pero nunca una norma de inferior jerarquía puede ir contra la Constitución, porque si no se aplica la figura del control de constitucionalidad. Bien, y después dice, la otra parte del artículo, que establece un mecanismo de una mayoría grabada de las 2/3 partes, la totalidad de los miembros de cada cámara, de ambas cámaras, previo a la denuncia del Poder Ejecutivo, ¿sí? Con la previa aprobación de esta mayoría. Y hay que analizar también la palabra denuncia. Denunciar es retirarse de un tratado. Perdón, y me olvidé de decirles que en las condiciones de su vigencia significan el derecho internacional. ¿Cómo se ratificó ese tratado? ¿Sí? En el derecho internacional, que era el concepto en el momento de la firma de ese tratado: tortura, genocidio, niño y demás. Y hago la salvedad también que hay que diferenciar lo que es un Estado miembro y un Estado parte. Un Estado miembro es un Estado miembro de los organismos internacionales, como puede ser la ONU y la OEA, y un Estado parte es quien firma el tratado. Y Argentina ha sido parte de toda esta enumeración de tratados, ¿sí? Y también ha ratificado las jurisdicciones de esos organismos supranacionales. Recuerden que no es una cuarta o quinta instancia, sino que es una instancia supranacional. Entonces, aquí también comienzan los debates en los fallos, si son de cumplimiento obligatorio o si erosiona la soberanía, que después más adelante voy a explicar. ¿Sí? Entonces, a través, lo que nos tenemos que preguntar es que si se ha cumplimentado con esta cláusula, con este inciso 22, si se ha utilizado esta mayoría, y después del año 94 se ha incorporado en el 97 la Convención sobre la desaparición forzada de personas, en el 2003 la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, y en el 14 la Convención sobre las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la importancia? Que se cumplimentó esta mayoría con este proceso legislativo. Pero acá lo que importa es analizar siempre la constitución del Parlamento, la constitución del Congreso. Por eso es importante en las épocas de las elecciones ver las plataformas políticas de cada uno de los países, perdón, de los partidos políticos, de los bloques, cómo van a votar, porque si se tienen esas 2/3 partes, se puede denunciar un tratado si el Ejecutivo lo presenta. ¿Y qué sería? Un retroceso en materia de derechos humanos, porque es retirarnos del pacto, de una convención o de un tratado. Lo bueno es que con esa también mayoría, esta segunda parte, o tercera párrafo del inciso 22, te habla que con esta también mayoría se incorporan con jerarquía constitucional. Y lo nuevo de este año es que, además de esos 3 instrumentos internacionales, el 6 de mayo, si mal no me equivoco, de este año, tiene estado parlamentario la Convención de Belén do Pará,
para la erradicación y prevención de la violencia contra la mujer. Sabían que esa convención perdió estado parlamentario en otros años. Ahora tiene un dictamen favorable del Senado, no sé si va a salir este año, si va a ser para el año que viene. Eso también va a ser una obligación de ustedes, estudiantes de Derecho, el seguimiento para ver si se eleva con jerarquía constitucional. ¿Y qué es lo importante de que la Convención de Belém do Pará, tan utilizada en materia de derechos humanos, acceda? Es que va a aplicar el principio de la complementariedad también de la CEDAW. Porque la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, habla de los conceptos, habla de derechos de la mujer, en principio en pie de igualdad con el hombre, pero lo que incorpora también la Convención de Belém do Pará es la cláusula fundamental que la mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, y también instrumenta mecanismos para que los estados parte de esa convención establezcan la erradicación de la violencia. Es un tema, fíjense, cuando decimos que es ayornada y que la Comisión Interamericana habla de su obligación de la concientización de derechos humanos, el tema de la violencia de género es un tema que se debate en los últimos tiempos. Es un tema álgido, es un tema sensible, y por eso se necesita de su positivización. No es casual que se quiera incorporar esta convención con jerarquía constitucional. Si tenemos la CEDAW, pero lo que pasa es que está bien a complementar. Eso es lo que se entiende. ¿Qué significa esto? Que cada fundamentación, que cada escrito, que cada fallo, que cada sentencia, que cada acto judicial esté fundamentado por los derechos humanos cuando sea la materia pertinente. Esta complementariedad no es solo en caso de laguna del derecho, es para agregar y fundamentar lo que le faltaba a la Constitución de 1853. Por ejemplo, otro ejemplo que les doy, el artículo 18 o el 17 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución y el 14 habla de usar y disponer de la propiedad privada. ¿Qué agregó con los tratados internacionales, especialmente con la Convención y los pactos? La propiedad con función social, la propiedad colectiva, agregó en el debido proceso si la cuestión de si están los procesados y los condenados, si son menores, si es en un país extranjero, la cuestión del intérprete y demás. La prohibición de la pena de muerte, un montón de figuras y de cláusulas, y por ejemplo, en la propiedad, que me olvidé decir, también incorpora el 7517 con la propiedad de los pueblos originarios, otro tipo de propiedad. Entonces uno va a aplicar la norma al caso completo que, obviamente, que le haga falta y que necesite. Pero se va a estudiar en esta complementariedad. Esta materia y estos temas de constitucional es, creo que, la columna vertebral para nuestra carrera. Esto es lo que se va a estudiar acá para todas las otras materias. Y también me olvidé decir, y quiero agregar, que de todas las reformas, para mí, cuando yo dije que en el 94 se incorporan los derechos políticos, en el 49, lo cual me parece una reforma maravillosa, económica y cultural de la familia, del trabajador y de y ustedes son agrupación Arturo Sampay, la participación de Sampay en esa forma, cuando dice que la propiedad no es un privilegio de pocos, sino un derecho de todos. Incorpora la función social. Quedó trunca, solamente quedó en el 50 y el 14 bis. Esas son todas las aplicaciones que hubiera sido maravillosa incorporar a la ¿sí? Y luego, también para agregar, decimos que cambia el accionar y el trabajo de la Corte, y lo vemos a través de los fallos judiciales. ¿Cuál es la fundamental? Y no, yo hago solamente por una cuestión de resumir y no ser tan extensa, dos fallos leading case para nosotros para estudiar, que es antes de la reforma, el de Mejen-Sofovich, tenemos Química Merck también, pero el Mejen-Sofovich y Giroldi. Y fíjense que esta incorporación de tratados hace en esos dos fallos el derecho internacional sobre el derecho interno. Recuerdan que en el de Mejian habla del artículo 14 del derecho a réplica y su operatividad, que habría que aplicar la operatividad, por la Convención de Viena, la superioridad de los tratados. Y en Giroldi específicamente habla que sobre la cláusula 459 del Código Procesal Penal de la Nación, que es una ley, está por encima
la cláusula 8, el artículo 8.2h de la Convención Americana, el artículo 16 del principio de igualdad y el 18 de debido proceso. ¿Qué era esto? Recordamos que el Código Procesal Penal restringe la posibilidad de revisar una sentencia si tenés menos de 3 años de condena. Giroldi, que tenía 1 mes. Entonces, ¿por qué viola el debido proceso? Por la igualdad ante la ley y el debido proceso. ¿Dónde encuentra la defensora de Giroldi la posibilidad de recurrir? En el 8.2h. Derecho a recurrir una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Saben qué es eso? Eso es el principio del acceso a la justicia, ni más ni menos. Entonces, eso es el principio de la complementariedad. Y luego, tenemos que ver, cuando yo digo lo que es la composición de la Corte, el accionar, la fundamentación, es también cómo van cambiando las personas y cómo van cambiando los integrantes. Entonces, si nosotros decimos, y si toda la jurisprudencia de la Corte hubiera sido el derecho internacional sobre el derecho interno, con el caso Fontevecchia cambia todo radicalmente. Cuando, fíjense cómo es el desarrollo de la jurisprudencia y de la vida y de la sociedad, cuando en el 2001, si no recuerdo mal, Menem denuncia porque dice que viola su derecho a la intimidad porque sacan una foto de un hijo extramatrimonial. Fíjense cómo deriva eso, que es este Carlitos Menem, que es después una figura pública y es acogido por la familia Menem. Pero en ese entonces se sentía ofendido y que vulnerado su derecho a la intimidad, contra la libertad de prensa o expresión. ¿Sí? Entonores fueron condenados Fontevecchia, que eran los de la revista Noticias, porque eran 2 derechos de la misma jerarquía que se contraponían, pero ¿qué falla la Corte? Que primero estaba el derecho a la intimidad, y tenemos un montón de fallos, hablando de Editorial Perfil, Menta, de tan mentado Ponsatí de Balbín. Pero lo que tenemos que recordar en ese fallo es que después Fontevecchia y D'Amico recurren a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen que se violó el derecho de la libertad de prensa, dice la Corte Interamericana, y el de expresión. Y el de también podemos agregar, como dice Sagüez, el de la información de crónica, de opinión y demás. ¿Y qué ocurre? La Corte Suprema de Justicia, bueno, todo un gran debate, y hicimos seminarios y debates porque ¿qué pasaba? Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que en principio los juicios, los fallos son obligatorios. Y sin embargo, el artículo 68 de la Convención Americana son inapelables y son obligatorios. Y entonces acá lo que tenemos que analizar en el texto de la Constitución son 2 principios, el de la soberanía y el de la seguridad jurídica. Entonces, ¿qué se analizó acá? El de la seguridad jurídica, que Argentina tiene las obligaciones y compromisos internacionales de cumplimentar con esto. Porque para eso firma la jurisdicción en este caso, de la Corte y de la Comisión. Entonces se debe someter a sus fallos. Y por otro lado, las otras opiniones que erosiona la soberanía estatal, porque lo que se establece, y muchas posturas, es que el último y el tribunal cimero es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Cuál es la postura a tomar? ¿Cuál es la postura a seguir? Entonces eso es lo importante. Pero no siempre está en este caso el derecho internacional sobre el derecho. Y luego, y para terminar también, debo decir que con la incorporación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, se dio la posibilidad, ante los delitos de lesa que no prescriben, la posibilidad de hacer en Argentina y de seguir desarrollándose los juicios de lesa con los fallos de Simón, Arancibia Clavel, Maceo, en los cuales, junto con Giroldi, se habla también de este control no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad. Es la otra figura para analizar las convenciones, la interpretación. Y lo que se pregunta, porque también el derecho es así, ¿no? Cuestionarnos, analizarnos, tomar posturas, es que si también se deben analizar e interpretar todos los instrumentos. Y uno, de abrir el abanico de la protección de derechos humanos, se habla de analizar e interpretar todos los instrumentos que la Argentina forma parte. Repito, si nosotros tenemos que denunciar un tratado,
una convención o un pacto sería un retroceso en materia de derechos humanos, como dice Niken y como dice Elías Díaz, que son conquistas históricas y que son progresivos. Entonces, por eso no es casual que se incorporen todos esos instrumentos. Entonces, hay que ver y que controlar y demás, cómo es, repito, la composición del Poder Legislativo. En resumidas cuentas, para mí es, y necesito, como digo siempre, el texto de la letra escrita, soy positivista y necesito que estén incorporados para poder defender y ampliar a todas estas figuras, ya sea el niño, las mujeres, aplicar los juicios de lesa, porque si no serían inviables. Serían inviables porque sería hablar de cosas juzgadas y demás. Y no me quiero extender, daríamos para charlar mucho más de estos temas, pero bueno. Muchas gracias por la invitación y cedo la palabra al doctor Afalo. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos desde la agrupación por su excelente exposición y bueno, por ilustrarnos en la materia. Estoy segura de que muchos nos estamos beneficiando de sus palabras. Así que bueno, dado el fin de la primera exposición, este es el momento por si obviamente alguien desea hacer alguna otra pregunta, o por supuesto el doctor Afalo si desea intervenir al respecto a algo que se haya dicho en la primera exposición, y si no, de lo contrario, por supuesto, seguimos con la siguiente exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias. Seguramente trataré de acordarme en tocar algunos de los temas que Silvina expuso, porque hay complementariedad entre lo que ella expuso, y lo que yo voy a decir de las normas de Ius Cogens, sobre todo en esta convención sobre imprescriptibilidad y su llegada a Argentina cuando los hechos ya habían sucedido y hace bastantes años atrás. Entonces, algunas cuestiones nos vamos a tocar. Agradezco que me hayan invitado, reconozco acá a dos, por lo menos, Leones y Deppeler, alumnos, estudiantes, digamos, no alumnos, porque alumno significa alumno, sin luz, y eso significaría que nosotros tenemos la luz, y estos muchachos animalitos de Dios de nosotros se iluminarían, no es así, son estudiantes, y que seguramente se están preparando para el lunes 25 por lo que sospecho. Felicito a la agrupación, Arturo Sampay. Sampay era un concordiense como la familia de mi padre, entrerriano panza verde, entrerriano nos dijo Silvina hace un rato, panza verde no porque tomara mate como los entrerrianos, sino, lo digo por cultura general nada más y por chisme histórico, porque el uniforme de los soldados de Urquiza, quien nos legó la Constitución, y debemos colocarlo y revalorarlo a Urquiza más allá de lo que opinemos de Pavón y el destino del país. Los soldados de Urquiza llevaban un uniforme blanco y cuando se arrastraban en los pajonales, en los campos, terminaban todos verdes. De allí viene lo de entrerriano panza verde, y Sampay fue un distinguido miembro de aquella provincia. Bueno, muchas gracias. Ius Cogens. Esto, los alumnos que vengan de la cátedra de Ricardo Terriles seguramente lo habrán escuchado muchas veces a él hablar, y los que ya han reincidido en exámenes libres donde una pregunta sobre Ius Cogens cerró su suerte, firmó su suerte, lo tendrán más presente. Vamos primero a dar ejemplos de qué podrían ser normas de Ius Cogens para que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar, porque muchas veces yo siento que se habla de una abstracción y nadie lo materializa, nadie nos dice, miren, es esto. ¿Cuáles serían ejemplos de normas de Ius Cogens? Las podemos tomar de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del hombre. La proscripción de la amenaza o el empleo de la fuerza, la solución pacífica de los conflictos, la no intervención en los asuntos internos de los estados, la cooperación internacional en la promoción y principios de Naciones Unidas, la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, la igualdad de los estados, el principio de buena fe, y también debemos agregar, para entender de lo que vamos a hablar,
el acceso a la justicia, como lo señaló la Comisión Interamericana, la igualdad de derechos de todas las personas, la noción de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad de la Carta de San Francisco, el acceso a la justicia, que hace un rato Silvina estaba hablando. Este sería otra norma que uno debiera tenerla como norma de ius cogens, y sobre todo, las que más nos tocan y quizás nos duelen por estos países, normas básicas de protección de los derechos humanos. Todo esto son ejemplos de normas de ius cogens para entender hacia dónde vamos o de qué vamos a hablar. Vidar Campos definió a las mismas como normas internacionales imperativas e inderogables, que tienen por fuente al derecho consuetudinario, la costumbre internacional, o al derecho de los tratados, y constituyen la cúspide en el orden jerárquico del derecho internacional. Y acá se toca un poco con lo que decía Silvina de qué ponemos allá arriba. Nuestra Constitución, la Constitución y los tratados, o habría algunas normas por encima de cualquier otra norma de derecho interno. Viejo debate, depende qué autor usted siga, podrá o no adherir a distintas posturas, como bien nos dijo Silvina. Estas normas de ius cogens adquieren su positivización con la Convención de Viena de finales de los 60, donde en su artículo 53, y permitan que se los voy a leer, se positivizan, es decir, la Convención nos hace mención que hay un paquete de normas imperativas que un tratado o cualquier disposición de un país no pueden violar, no pueden alterar. ¿Qué dice el 53 Convención de Viena? Ténganlo presente y anótenlo como la positivización de estas ideas que tenían una base justnaturalistas, superiores a cualquier norma, superiores a un derecho positivo, como nos decía Silvina hace un rato, pero que la Convención Ñácate nos las trae. ¿Qué dice? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Norma imperativa de derecho internacional general. Lo que decía Vidal Campos, que lo ha tomado o se ha inspirado acá. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados. Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados. En su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario. Norma que por voluntad de las partes no se puede cambiar. No admite acuerdo en contrario. Y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo alcance. Es decir, la Convención de Viena nos dice, ojo muchachos, que hay un paquete de normas, de principios, de reglas generales, que la sociedad consuetudinariamente primero y luego a través de normativas adhiere y entiende que no puede irse contra ellas. Ejemplo, la naturaleza de los derechos humanos, como una naturaleza propia de las personas y no como un regalo del príncipe o una concesión de un parlamento o de un congreso. De acá, ¿qué podemos decir? Primero, normas imperativas. El sujeto no puede prescindir de ellas, un Estado no puede desconocerlas. Usted no puede salir a matar gente porque piensa distinta, profesa una religión distinta o por una condición de género. No se puede, esté o no en su normativa interna. Normas imperativas. Esto se diferencia de lo que se llaman las normas dispositivas, que son aquellas que las partes pueden negociar y conveniar. En este tema no se jode, en este tema no se puede alterarlo. ¿Y qué otra característica tiene?
son erga omnes, son oponibles a todos los estados y deben ser aplicadas por todos los estados, los obligan a todos. El ius cogens deriva de conceptos jurídicos que las leyes del hombre o las naciones no pueden contravenir. Conceptos jurídicos que los países o las personas no pueden contravenir, ir en contra. Lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también dijo: la violación de esas normas prioritarias se considera que conmueve la conciencia de la humanidad. Esto de la conciencia de la humanidad es bastante relativo. ¿Por qué? Porque de golpe el mundo reaccionó luego de la Segunda Guerra Mundial que estaba mal andar separando gente por cuestiones de nacionalidad o religión, colocándolas en gueto, esterilizándolos, produciendo la muerte de discapacitados apenas se producía su nacimiento, desde las normas de la eugenesia. Acá tenemos muchas agrupaciones que se llamaban o se llaman José Ingenieros. Googleen alguna vez José Ingenieros, Congreso de Eugenesia que se llevó adelante en Buenos Aires, y verán cómo un grupo culto de vanguardia de la sociedad creía que había que mejorar la raza o la especie. Y dentro de ese mejoramiento especie, al que no estaba bien, la pasaba mal. O se lo aislaba en un asilo, o directamente se producía su muerte al momento del parto. Hay una serie interesante, Call the Midwife, que son unas enfermeras en Inglaterra, no del 1800, desde después de la Segunda Guerra Mundial, fines de los 40, años 50, o de los 50, mejor dicho, donde conviven las viejas enfermeras católicas con las enfermeras que son producto de terciarios de un nivel de educación sanitaria. Y allí se ve en algún capítulo que están teniendo un parto, la enfermera católica vieja de toda la vida ve que el chico nace con una discapacidad y ya le iba a aplicar determinado alcohol que ellos llevaban para producir la muerte del chico, porque veían que tenía un problema motriz en las piernas. Y la otra chica le dice que no pueden hacer eso, y se ve el conflicto entre gente formada en la vieja etapa de la eugenesia, de las razas, no digo superiores, de que la gente sea quizás como uno pondría entre comillas normal, sabiendo lo mal que está decir eso, y y la gente nueva, como estas enfermeras, que dicen que no, esto es la madre, es la madre, y si la madre lo tiene, y el chico nació, y muestran después el cariño, el padre que al principio lo rechaza, y después cómo se encariña con su hijo, con esa discapacidad en sus piernas. Pero el mundo, entonces, esta idea de la conciencia, el mundo, todos cometieron barbaridades contra el que era distinto. Los distintos pueblos originarios, los distintos africanos, los distintos asiáticos. Recién se conmovió el mundo, mal y tarde, cuando en un país de Europa, Alemania, personas que hablaban el mismo idioma, que vivían en los mismos barrios, que habían confraternizado y peleado en la Primera Guerra juntos, de golpe por la presencia de un líder delirante, ese vecino era judío y por el solo hecho de ser judío ya se terminaba todo a partir de las leyes de Nuremberg, leyes que generaron la discriminación contra judíos, por ejemplo, y por eso es en Nuremberg donde luego de la guerra se hacen los juicios, porque en Nuremberg se habían sancionado las leyes que habían generado el inicio del Holocausto. No hay una orden de Hitler de generar el Holocausto, pero las normas sí estaban de separar, de quitar derechos, de excluirlos en guetos, etcétera, etcétera. Ahí el mundo se dio cuenta, porque eran blancos haciendo barbaridades con blancos, de que había
un espíritu de humanidad entre todos. Mientras el pobre era africano, asiático o pueblo originario americano, esa conciencia mucho no existió. No quiero cargar mucho las tintas, ni quiero que nadie me malinterprete, por favor, pero estoy diciendo una cuestión sobre que estas ideas surgen luego de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional de los derechos humanos, proteger a las personas más allá de las leyes de su país, porque por ahí a usted le tocó vivir en un país que tiene un cretino, el cretino limita sus derechos y de golpe usted vale menos que un dólar rojo. Y este es entonces esa reacción que se produce. Pero es una reacción generada en los años 40 y pico, finalizada la guerra, y una preocupación cuando 20 o 25 años después de finalizada la guerra, de acuerdo a los códigos penales que responden a una tradición del derecho penal liberal de Carrara y de otros autores, empezaban a operarse las prescripciones de las penas, es decir, habían pasado 20 o 25 años y usted ya no puede ir, en términos clásicos, con un reproche jurisdiccional 25 o 30 años después contra una persona, porque la pena no es un castigo, la pena tiene una función de reconsideración, de mejorar los valores de esa persona, etcétera, etcétera. 30 años después, usted no puede hacer más nada. Cuando empiezan a operarse el peligro de esas prescripciones, es que aparece la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad, porque seguían dando vueltas por el mundo nazis, etcétera, etcétera, escondidos en nuestro país, Priebke, el otro Eichmann y tantos otros que no nos habremos enterado. Entonces, esa conciencia, esto lo dice Veit, que responde a un pensamiento clásico, que en la Corte cuando tuvo que votar estos temas no votó de la forma que nos gustaría, quizás, pero él también dice algo real. Ojo que todo esto de que el mundo de toda la vida entendió que estaba mal matar al que pensaba distinto o lo que fuera, no lo creamos tan así, fuimos muy sanguinarios todos, y recién después de la Segunda Guerra Mundial asumimos que esto ya no podía seguir sucediendo. Sigue sucediendo hoy. ¿Por qué existe Guantánamo en una isla y no dentro de Estados Unidos? Es decir, siguen sucediendo estas barbaridades. Pero bueno, dicho esto, que por ahí me fui por las ramas, pero nuestra es una materia política y como dice Silvina, se estudia con los diarios. Si usted quiere saber derecho constitucional, tiene que también leer los diarios. Miren todos los ejemplos que ella dio sobre la realidad constitucional de estos últimos meses a ustedes estudiantes. Bien, entonces les dije el contenido, que eran esos casos que estábamos viendo, para saber de qué estamos hablando, fundamentalmente en materia de derechos humanos. El Jus Cogens se desarrolló bajo la influencia de conceptos del derecho natural o del derecho de gentes. Este debate sobre derecho positivo, como nos decía Silvina hace un rato, derecho natural, todos nos hemos formado en una facultad donde lo positivo, la norma, nos marcó. Y cuando nos hablan del derecho natural pensamos, este está hablando de los pajaritos, de Dios, de Moisés y las tablas o lo que fuera. Pero vean esa cuestión del derecho natural desde esta otra mirada. Ubíquense en el monarca absolutista. El Estado soy yo. Y encima ese monarca absolutista es el jefe de la iglesia de su país, Inglaterra, o el representante de Cristo en ese país, Francia o lo que fuera. ¿Cómo usted hace para limitar tanta concentración de poder en una persona? Un tipo que seguramente es más malo que las avispas, que va a la guerra cuando puede, que impone su voluntad a todo el mundo y que encima
tiene un rol religioso. Por algo parte del poder del Papa era ir a coronar a los reyes católicos de toda Europa, porque era la forma, un tipo que no lo había votado nadie, que venga el representante de Cristo en la tierra y él me coloque la corona, era casi como que bajaba Cristo a coronarme. Entonces, ¿cómo usted limitaba tanto poder en una persona que en lo terrenal era todo? La única manera es decirle, mira que esta norma viene de arriba, no es de los humanos. Entonces, esa idea de derecho natural, no la vean como un bla, 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 sino que también fue una construcción política. La única forma de limitar el poder de quien tenía todo era decirle que había un poder y normas superiores a él. Y de esa manera ver si lográbamos algún tipo de cohabitación, algún tipo de restricción a tanta autocracia, concentración de poder en una persona. El Jus Cogens entonces, al hablar y al referirse muchas veces, ya no tanto en el presente, pero más en el pasado, a normas que no tenían recepción en el derecho positivo, pero que eran inherentes a la condición de la persona, a la dignidad de la persona. Recuerden que terminada la guerra, cuando se sanciona la Constitución de Alemania Federal del año 48, el primer artículo, el 1 que los aliados le imponen a esa Constitución, es el respeto a la dignidad de la persona. Algo tan básico, pero que había llevado a que un vecino matara al vecino de al lado, simplemente por otra religión, o que mirara para otro lado cuando el Estado lo venía a buscar. Hay una nota muy buena, y me estoy extendiendo, pero lo mío va a ser corto. Si saben un poco de inglés, pongan en YouTube Elie Wiesel. Elie Wiesel fue premio Nobel de Literatura judío, y en el año 99, 2000, 99, con el cambio del milenio, los Clinton, donde todo el mundo va a sacarse la foto y son el oráculo, y Clinton es el consenso de Washington. No se olviden de eso. Clinton invita al premio Nobel, y este hombre judío, que estuvo en un campo de concentración, siendo de 10, 15 años y fue liberado luego de la guerra, le reprocha a Estados Unidos el silencio que tuvieron durante la guerra, la indiferencia. La nota se llama Los peligros de la indiferencia. Escúchenla, no voy a decir más que eso. Si lo entienden, escúchenlo, porque ahí van a ver lo que siente un tipo cuando cree que lo que le está pasando solo puede estar pasando porque el mundo no lo sabe. Si no, es inhumano que esté pasando eso. Y la única explicación que él entendía en el campo de concentración es: esta barbaridad que pasa es porque el mundo no lo sabe. Que es más o menos lo que nos pintan, tipo El Soldado Ryan, o tantas películas que de golpe los aliados encontraron con Treblinka, o Campo Auschwitz, o lo que fuera. Y él dice: no, lo sabían todos durante la guerra, y antes de la guerra el presidente Roosevelt mandó un barco cargado de judíos de nuevo a Alemania, sabiendo lo que pasaba. Y los bombardeos de Inglaterra se hizo con nafta de Estados Unidos, que vendió nafta a Hitler, hasta el año 42, con Pearl Harbor ya se corta todo. Los peligros de la indiferencia, y ténganlo presente cuando ustedes van a tirar la basura y se encuentran con un tipo adentro del contenedor. ¿Qué opina ese tipo de ustedes? La indiferencia que ustedes tienen frente a esa pobreza. El tipo habla de eso, pero en un tema enorme como fue el Holocausto. Bien, el derecho natural. El derecho natural nuevamente ha vuelto en esta materia con los principios a través del neoconstitucionalismo. Es toda una corriente que entiende que existen principios más allá de lo que la normativa de un país o de un código disponga. El problema siempre es el mismo. ¿Cuáles son esos principios?
Alguna vez lo escuché a Torricelli diciendo, me hablan del principio del superior interés del niño. Bien, suena muy lindo, pero ¿a qué nos referimos? ¿Vale todo cuando uno habla del superior interés del niño? ¿Puede hacer cualquier cosa? Efectivamente, le da un amplio margen de maniobra a los jueces bajo el ropaje del superior. Yo creo, no obstante, en los principios. Creo que el derecho, como decía Dworkin, es un sistema de principios y no de reglas. Si quieren ser modernos, lean un poco Dworkin y aquella nota que se llamaba ¿Es el derecho un sistema de reglas? Traten de verlo por ahí para distinguir entre reglas como normas del Congreso y los grandes principios. Cómo se maneja uno con principios, la ponderación de Alexis, y cómo se maneja uno con las normas, la subsunción, que también lo desarrollan estos autores. Lean eso porque ustedes, como decía Silvina, tienen una ventaja sobre el resto. Nosotros quizás somos modernos porque damos derecho constitucional. Si no, yo seguiría con mi código bajo el brazo, buscaría en el código la respuesta y listo. Como estamos en constitucional, vamos a un tratado, una opinión consultiva, a qué sé yo, a los principios de Mahoma, y desde allí armamos una defensa. En cambio, los viejos abogados como yo, pero que no han andado por acá, quedaron atados al Código Civil o al Código Civil y Comercial. Hoy mi riesgo no es mi riesgo es no saber manejar el CIFE, no poder subir un expediente, no entender cómo me vinculo, cuestiones administrativas o cuestiones berretas, pero en el derecho ustedes van a tener una ventaja porque ustedes no van a ser absolutamente positivistas, van a tener una visión un poco más amplia, producto de los tratados, producto de opiniones y producto de los principios que rigen nuestro derecho y sobre todo también estas normas del jus cogens. Bueno, estas normas del jus cogens nos lleva al debate sobre los valores esenciales del ser humano. Aquí es donde ustedes van a encontrar todo aquello que no debe ser una concesión del Estado, que hoy en día casi todo ya está regulado y positivizado, pero eso no significa que sea una concesión del Estado. El Estado lo ha receptado, pero eran, si uno piensa de buena fe, valores que la humanidad compartía, estuvieran o no positivizados. Tenemos entonces o podemos decir que hay derechos inherentes al individuo superiores y anteriores a las leyes del Estado. Derechos inherentes superiores y anteriores a las leyes del Estado. Los derechos humanos son los derechos naturales del hombre, sin distinción de sexo, religión, condición, fortuna, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se trae este tema de el jus cogens o jus cogens? Porque nosotros, Latinoamérica y sobre todo nuestro país, fue atravesado por la violencia y el terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado, cuando el Estado salió a matar, usted no tenía a dónde ir a reclamar justicia, porque si era el Estado el que estaba matando, ¿a dónde voy a ir? Si voy a la justicia me van a matar a mí. Entonces había que esperar a que volviera un Estado de Derecho en el cual usted pudiera reclamar por lo que había sucedido con usted, familiar o amigo. El problema acá es que, guste o no guste, nuestra Constitución responde a las ideas del derecho constitucional liberal. Cuando digo esto, no estoy hablando de Macri, hoy que Macri es el culpable de todos los males. Macri no escribió la Constitución, es liberal por un punto de vista filosófico, también económico, pero filosófico. Eran las constituciones del siglo XIX, respondían a esa ideología. En ese modelo
el derecho penal liberal de Carrara y otros autores está tomado. Por eso se habla de la irretroactividad de la ley penal, una norma en la que yo entro hoy no la puedo aplicar para atrás. Se habla de la ley penal más benigna y también está el tema de la prescripción en materia penal. Y a nosotros nos tocaron todos esos debates, debates de afuera. El caso Priebke en 1994, donde nos piden a un nazi alojado en Bariloche, acusado de 330 por lo menos asesinatos, las fosas ardeatinas. Acá el debate era la prescripción o no de esos delitos. Porque Argentina, como señaló hace un rato Silvina, aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad mediante una ley en el año 95, y le otorga jerarquía, como dijo, en el 2003. Desde el 95 teníamos esa convención, ley ahora del país. ¿Podíamos aplicar para atrás esa convención? Ese era el debate. ¿Por qué? Porque guste o no guste, la Constitución les habla de la irretroactividad de la ley, fundamentalmente en materia penal, y lo dicen todos los libros. Todos estos personajes, Priebke, nos pasó con Simón, nos pasó con los chilenos, Arancibia Clavel, que andaban matando chilenos exiliados en Argentina, planteaban que no se podía aplicar para atrás una convención sobre imprescriptibilidad porque nuestra Constitución prescribía lo contrario, la irretroactividad de la ley penal. Bien, ¿cómo solucionábamos este problema? Y ahí sacaron varios el tema del ius cogens. Estas normas que comparte la comunidad internacional, estén o no recepcionadas en el derecho interno de un país, rigen. Y sobre todo, gracias a Dios, la Convención de Viena se refería a ellas, cosa de tenerlas como positivizadas. Así en el caso Simón, el voto de Lorenzetti hablaba que estos actos, estos crímenes de lesa humanidad, afectan derechos fundamentales de las personas. Y estos derechos son fundantes y anteriores al Estado de Derecho. Es una expresión un tanto dogmática. Yo no sé si en 1853 había una conciencia que estaba mal matar a alguien porque era rosista, urquicista o unitario. Lean el libro de José Pablo Feynman, La sangre derramada, sobre la violencia política, y ahí verán que esos dos personajes divertidos, French y Beruti, que andaban repartiendo las escarapelas, creo que French es el que le pega el tiro de gracia a Liniers, el héroe de la Reconquista contra los ingleses, porque Liniers no estaba muy de acuerdo con esto de la Revolución de Mayo. Matamos al que opina distinto en el país, lamentablemente, desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo los conflictos se solucionan a los tiros. A ver, es lo que está pasando hoy en Rosario, donde no hay una mesa de diálogo de los jerarcas de la falopa, y arreglan su tiro matando al otro, sus problemas. Así que no estoy diciendo nada que sea ciencia ficción. No es El Padrino que lo veían a Sonia, Don Corleone, en una mesa con los Tataglia, discutiendo que si iban a entrar a vender o no tal cosa. Acá los muchachos sacan los bufosos y se pegan unos tiros y chao. Bien, segundo, el caso Priebke, eso no, ya lo dije, Arancibia Clavel. Acá Maqueda nos dice lo siguiente: las normas de ius cogens deben ser aplicadas por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa, porque ahí estaba sobrevolando el problema de la imprescriptibilidad de la Convención. Esto de que no prescribía, para Maqueda, para la Corte de Kirchner en su momento, operaba no por la Convención,
porque eso era llevarla para atrás, sino operaba porque esto eran normas de ius cogens. Y la convención, cuando Argentina la aprueba en el año 95, lo que vino a hacer fue, y esta es la palabra, reafirmar la norma de ius cogens, que usted no puede andar matando gente porque piensa distinta, tiene otra ideología, otro sexo, otra raza, o lo que fuera. Entonces, la convención reafirmó lo que ya regía. Entonces Simón, que decía, miren, cuando yo andaba matando en los 76, 75, yo no sabía que esto no iba a prescribir, sino capaz que no mataba. Si me iban a perseguir hasta los 100 años, por ahí lo pensaba 2 veces. Y el Estado le dice, no, señor, más allá que no hubiera una convención, los valores del mundo entienden de que usted no puede andar haciendo estas cosas. Y si lo hace, es imprescriptible. Lo dijo Lorenzetti y Maqueda, se los vuelvo a leer. Las normas de ius cogens deben ser aplicadas por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa. Hay conductas que no pueden ser aceptadas por las naciones civilizadas, formen parte o no de su derecho. Ese es más o menos el final que yo les puedo decir para entender. Hoy en día, las normas de ius cogens están prácticamente reconocidas en todos los tratados y convenciones. Y solo nos acordamos del ius cogens cuando tenemos que aplicar algún tratado o convención para atrás, quizás, como la Convención sobre Imprescriptibilidad, y a través de las normas del ius cogens purgamos cualquier planteo de prescripción o de inaplicabilidad de la norma. Esto le trajo, porque opinaban distinto, serios planteos a Fait y a la jueza Carmen Argibay. Una persona de absoluto respeto en materia de derechos humanos, de participación en organismos penales internacionales, pero que en algún momento falló respecto a la cosa juzgada de una forma no compartida por otros y la pasó mal. Y si alguien cree que muchas veces cuando la cabeza anda mal el cuerpo se enferma, ella tuvo un cáncer y murió al poco tiempo. Entonces, estas normas de ius cogens ténganlas presentes, porque es volver al derecho natural, volver a la idea de que hay normas independientes de una regulación estatal, normas que compartimos por pertenecer a la raza humana. Bueno, creo que dije muchas cosas muy mezcladas, pero bueno, he terminado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Falo, por esta fructífera exposición. Antes de pasar a la sección de preguntas, bueno, mientras tanto las pueden poner en el chat, pero nos gustaría hacer mención de que está presente el doctor Julio Nogueira, quien va a ser disertante en el próximo panel. No sé si les gustaría acotar algo al respecto, pero bueno, su panel va a empezar más o menos pasadas las 7 menos cuarto, 7 menos 20. Adelante, Julio, díganos algo. Bueno, y si no, de lo contrario, si alguien obviamente puede activar el micrófono y hacer alguna pregunta. No, yo lo que quiero agregar a la exposición excelente, brillante de Benito, es, sí, por supuesto, que recuerden que nosotros, en tanto este orden constitucional, este orden jerárquico y demás, las peleas que teníamos entre los de derecho público y privado, entre los de constitucional, que siempre eran los bichos raros, se zanja cuando se reforma el Código Civil y Comercial. Te acordarás con el tema de la discusión de la mayoría de edad y demás. Y cuando se hizo todo este seminario de la actualización del código, a mí lo que yo siempre le decía a mis colegas, que el único artículo importante es el artículo 1 del Código Civil y Comercial, porque dice que todas las cláusulas y todas o los artículos del Código Civil tienen que estar en consonancia
con la Constitución Nacional y los tratados que Argentina ratifica o forma parte. Eso es realmente para nosotros, después de tanto debate, un logro, porque siempre éramos, ¿por qué digo los bichos raros? Porque lo tomaban el constitucional como que era parte, que lo único que importaba acá era el Código Civil, que era lo importante de lo privado. Y después cuando empezaron, irán las discusiones, en el ejemplo de niño era que no, porque un concepto sociológico, entonces entre menor, entre niño y demás, y lo bueno, y yo realmente recalco este logro, es haber unificado los criterios. Y cuando ustedes están estudiando privado, van a ver que hay muchas cláusulas que se repiten de la Constitución. Entonces eso realmente es el respeto del orden, la jerarquía constitucional. Tal cual, lo que decía Silvina de ese artículo primero, la Constitución, el proyecto decía los tratados, y los legisladores le agregaron como de derechos humanos, porque pero eso fue como para decir, bueno, nosotros vamos a dictar las leyes nuestras, ojo que también juegan. Fue algo medio para decir algo, porque por el 75, inciso 22, que nos decía Silvina, los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, y el tratado que proteja la beluga, la gran ballena blanca, tiene jerarquía superior al Código Civil y Comercial. Bueno. Y eso ha hecho que de golpe nuestra materia, y véanla así, yo creo que la materia más importante es historia argentina, a pesar de que doy esto. Si usted sabe historia, va a ir mejor. Pero bueno, esta materia, derecho constitucional, les va a dar herramientas para tener una visión un poco más amplia. No quedarse en el librito como nos formamos seguramente Silvina y yo, que estudiábamos la ley de quiebras, el Código Civil, etcétera, etcétera, y el otro no existía. Los tratados, cuando salieron aquellos fallos en los 80, Fibraca y otro, Mejía, el Estado tuvo que salir a ver qué había firmado. Había más de 200 tratados que Argentina había firmado, aprobado, y que no pasaba nada, y de golpe regían. Y el debate era, bueno, ¿hasta dónde rigen? Más o menos que la ley. Y de golpe vino la convención y terminó ese debate y hubo que tomar en serio los tratados. Así que traten de ser modernos, porque cuando tengan nuestras edades no van a ser modernos, ya es imposible. Entonces, si hoy son modernos, les va a durar unos 10, 15 años, y eso les va a permitir más o menos modernos y complementarios, exacto. Sí. Sí, hay todavía colegas nuestros de nuestra edad, que no la vamos a decir, que dicen, sí, se aplica el derecho comparado. Y entonces una me hablaba de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así que bueno, están un poquito desfasados de conocimiento. Así que ustedes tienen una base muy, muy importante. Tal cual. Bien. Sí, ahí vemos que Héctor Darío tiene una pregunta. Por favor, realiza tu intervención cuando quieras. Ahí está, ¿ahora se me escucha? ¿Sí? Sí. Se me escucha, bien. Respecto, y como para fijar un poco más el concepto de lo que es las normas ius cogens, o sea, cuando se hablaba de normas, yo buscaba un derecho o una norma en lo formal, pero en sí, entonces va por encima de lo que sea lo formal, y como para cerrar el tema, está dentro de la Convención de Viena en el artículo 53 que había mencionado, una definición de qué son estas normas ius cogens. Esa es la pregunta que tengo. Una definición que dice norma imperativa, general, algo así, muy amplia. Lo que está es el reconocimiento de que hay normas que provienen de tradiciones, de costumbres o del derecho internacional que la comunidad acepta. Como que un país no se puede meter en los asuntos de otro país, digámoslo a la gruesa. O en términos de derechos humanos, que si usted sale a matar por cuestiones raciales, políticas, etc., a usted lo vamos a perseguir de por vida. Aunque tenga 100 años, lo vamos a buscar. No, hay muchas definiciones de ius cogens. Donde está el problema es decir,
¿Cuál es el contenido? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Qué es? Cada uno tiene su librito. Yo les leí las que señaló Terrile y les agregué el acceso a la justicia, que dijo Silvina, les agregué los derechos humanos, obviamente, pero el contenido de esto es el problema, es como los principios del derecho. ¿Cuáles son los principios del derecho? Yo tengo los míos y otros tendrán otros. Por ahí compartimos unos y en otros cada uno dice otra cosa. El contenido es el problema. Pero no se rompan los cuernos. No es que hay que ir a buscar esto a la montaña. Buena parte de estas normas de Ius Cogens han sido receptadas por distintas convenciones. Para nosotros decíamos que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra o lesa humanidad eran de Ius Cogens, porque teníamos el problema que no habíamos entrado en la convención sobre imprescriptibilidad. Después entramos y nos seguían diciendo, esa convención no la pueden aplicar para atrás, es de ahora en adelante. Y entonces ahí también dijimos, no, pero esto primero fue una norma de Ius Cogens, más allá que internamente nuestro país la receptara o no, no importa. Esto ya regía, porque regía como norma de Ius Cogens, que después, cuando Argentina aprueba el tratado, como dije, es reafirmado por una norma positiva, pero antes regía, aunque no formara parte de nuestro derecho positivo. Igual regía. Los indultos de Menem. Menem indultó a los genocidas. Caso Aquino, la corte dijo, fenómeno, está todo bien, anda que no pasa nada. Después vino el caso Maceo, está todo mal. Usted no puede, cualquier norma que consagre la impunidad, norma o acto que consagre la impunidad, es contrario al Pacto de San José de Costa Rica. Pum, se acabó la discusión, se cayeron todos los indultos y, como decía Silvina, se posibilitaron nuevamente los juicios de lesa humanidad. No sé si es lo que vos preguntaste, pero está un poco cercano lo que yo te respondí. No, más que cercano, es acertado y preciso. Cuesta un poco, cuando usted hablaba de la definición de lo que es alumno y de lo que es estudiante, bueno, yo soy totalmente aluminen, o sea, porque no me cuesta, pero más que nada cuando se trata de abstraerse en el tema de ciencias sociales, pero agradezco muchísimo, lo agradezco porque es muy enriquecedor y sirve, viene bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, por participar. Daremos por finalizado el módulo número 4 del primer Congreso de Derecho Constitucional. Agradecemos nuevamente a todos los presentes y por supuesto a los docentes que nos brindaron parte de su conocimiento en un tiempo reducido, pero de forma muy productiva. Le informo a todos los que quieran quedarse a escuchar el siguiente módulo, que se pueden quedar en la llamada, y si no, de lo contrario, volver a ingresar con el mismo link, usuario y contraseña. Vamos a hacer un pequeño receso de más o menos 5 minutos y luego retomaremos para dar lugar al siguiente panel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.